Consolación, consolación. Y la palabra consolación tiene como de manera hebrea una similitud, no es igual, pero tiene un sentido como cuando viene Dios y le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, si usted ve que alguien viene y está en dificultades, en aflicciones, en problemas, y se le acerca y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Cualquiera de nosotros diríamos, yo esperé que me dijera otra cosa. Yo esperé que se quedara conmigo, aunque sea mejor que no diga nada, pero que se quede conmigo llorando. Con llorar y acompañarle a llorar no hace nada. Consolación no es quitar el problema. Consolación de Dios no es que le va a quitar la situación que nos va a ayudar a nosotros a crecer formativamente. Imagínese al niño que llora porque no quiere ir a la escuela, entonces usted lo vamos a consolar y nunca más se va a educar. Y entonces, ¿qué va a hacer del futuro de esa persona, de ese niño o de esa niña? Porque lo consolamos porque él lloraba, porque para él es un martirio ir a la escuela. Entonces, pobrecito, hay que consolarlo. Quizás sea otro Beethoven que en casa puede aprender educación y se hace un genio de la música o de la literatura, etcétera. Consolación, iglesia amada, no es sustituir o eliminar el proceso formativo. Es como un despertar mayor, como una oxigenación o reoxigenación de la fortaleza que se necesita para enfrentar la situación en adversidad. Consolación. Usted y yo somos consolados para consolar. El asunto es que usted y yo somos consolados de parte de Dios de una manera formativa, de una manera instructiva, de una manera advertiva, de acuerdo a la palabra de Dios, de manera espiritual. Pero si usted y yo no sabemos ser espirituales, vamos a estar consolando de manera carnal y no es la consolación de Dios. Porque entonces es agradable y lindo, es rico, hermano, que cuando uno tiene una aflicción venga alguien y se siente con uno a llorar. Uno siente que tiene alguien a la par que llora con uno, que los amigos lloran con uno. ¿Y de qué me sirve un amigo llorando que no me muestre la luz de la palabra de Dios? Yo tengo amigos que nos confrontamos, que hablamos verdades. Como dice un amigo, una expresión bien dura, bien grotesca. Dice él, es que nuestra amistad, dice, es como un chicle que se masca, se tira, dice, y no importa, porque nos decimos las verdades, pero seguimos siendo amigos, dice. Es bien fuerte él para hablar así como bien grosero, digo yo. Pero él dice, es que no importa cuando nosotros nos digamos, hablamos, nos sentamos a la mesa, discutimos temas, nos confrontamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque queremos crecer. Y termina la discusión y pedimos que comer, y pedimos un café o pedimos un refresco y compartimos. El crecimiento, iglesia amada, en el crecimiento es importante la consolación. Y la consolación no solamente es sobar la piel y aquietar el alma, porque déjeme decirle que nadie, escuche esto, nadie externo a nosotros puede aquietar el alma. Un alma angustiada, nadie la puede motivar, solamente, óigame bien, el conectarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da alegría. E incluso le voy a hacer una salvedad. Hay gente que se alegra con la música y no importando cualquier tipo de música. Por ejemplo, a mí me gusta la música clásica de violín sin palabras, solo una orquesta. Y yo tengo gente a la par mía que me dicen, uy, qué aburrido eso. Desde hace muchos años, hoy en cualquier parte en el internet, antes no teníamos esos accesos a las redes y a los canales de televisión internacionales. Yo recuerdo que hay un canal local aquí en el país que los domingos por la tarde, a las 2 de la tarde, después del almuerzo, tenía una programación como de 1 hora de música clásica. Y en algunas ocasiones yo cambiaba el deporte por esa hora de música clásica. De Chopin, Beethoven, Mozart. Y alguien me decía, qué aburrido eso que estás viendo.
Hasta mis hijos se corrían de la sala cuando yo estaba oyendo. ¿Qué? Y eso de repente es un disfrute. Y quizás, y literalmente, ahí no está Dios. Tanto como la música lo conduce a la alegría, lo conduce a la melancolía o también al suicidio. Le despierta una provocación. Pero el verdadero cambio en el alma lo recibe o se efectúa cuando la persona misma decide. Usted puede estar, a usted le puede gustar mucho una música, escuche esto, mucho una música, pero cuando usted anda triste o anda emocionalmente molesto o molesta, así se la pongan 10,000 veces. Es más, si tiene confianza dice, y apágueme esa papada que no me sirve, ahorita no me sirve, porque no hay disposición, porque no hay decisión. El cambio emocional es por decisión. Y por eso Cristo habla y nos dice, decidan acercarse a mí, decidan escucharme, decidan creer, decidan confiar, decidan caminar en mi voluntad. El Señor puede hacer maneras para obligarnos, pero Él no nos obliga a que usted y yo decidamos por Él. Y si ya decidimos por Él, estamos incluidos en una formación como hijos que tenemos que darle honra al Padre. Amén. Usted y yo tenemos que compartir la gracia de recibir. Hemos recibido de una u otra manera consuelo, alegría, direccionamiento. Yo no juzgo a mis mentores, pero yo tuve mentores muy radicales. Yo le contaba a la pastora precisamente ayer o hoy creo, que yo fui donde un mentor, en una ocasión que yo había cometido una falta, que tenía que reconciliarme con el Señor y pedirle perdón a alguien, y le dije, yo quisiera yo vengo a contarte esto y quiero que me ayudes. Y me dijo, mira Joel, sos mi amigo, te aprecio mucho, pero yo no te ayudé a meterte en ese problema, me dijo. Ese problema lo hiciste vos, ahora lo resolvés vos, me dijo. Ya tenés las instrucciones, me dijo. Entonces me fui donde mi pastor, apóstol Jesús, casi como buscando otro auxilio y como poniéndole queja que aquel mi líder no me ayudó. Entonces vengo yo y le conté. Y me dijo, mira, haga esto, me dijo. Vaya y dígale a esa gente que usted es un sinvergüenza, pídale perdón. Y después me cuenta cómo le fue, me dijo. Y yo dije, ¿cómo? Y entonces, ¿dónde está quien me va a ayudar? Solo faltó que me dijera lo que me dijo aquel. Usted solo se metió en ese problema, resuélvalo. Después, con los años, en reuniones, en una ocasión me dijo mi mentor en una clase, yo quisiera pedirle a Joel, estamos en una clase de discipulado, que nos dé su testimonio, cómo salió el del problema, ¿te acordás? Me dijo. Y yo me acordé del problema que solo tuviste que salir, que ahora veo cambios en tu vida, me dijo. Entonces dije yo ni me acordaba, yo no lo asimilaba, quizás de repente si me lo hubieran mostrado de otra manera, yo me hubiera dado cuenta que aquella vez él me dejó solo, dije. Pero me di cuenta que él me dio la oportunidad de agarrarme de Dios y no del hombre. Que mi pastor me enseñó a confiar en Dios y no en la presencia de mi pastor, porque no siempre va a estar conmigo. Y hasta el son de hoy, él es mi pastor. Pero hay situaciones como iglesia que tengo que resolverla con ustedes. Y a ninguno de ustedes yo le he dicho, espéreme, te voy a agendar una reunión con mi pastor y a ver qué hablamos y después decidimos. Y así me va a decir usted, a saber cuándo vamos a resolver ese asunto. Diga conmigo, consolación. La consolación se da de otra manera. De alguna forma usted y yo somos consolados porque necesitamos algunas veces ser confrontados de manera directa. Eso no significa que porque nosotros fuimos confrontados de manera directa, de esa misma manera le vamos a hablar a otros. En la sabiduría y en el entendimiento tenemos que ver las cosas. Algunos de ustedes les hemos hablado de manera franca y directa. Amén. Con otros de ustedes nos hemos abrazado y hemos llorado. Porque es necesario el momento y la oportunidad. La consolación es como el eco cuando Dios le dijo a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Pero ¿sabes qué? Consuélate en esto. Esfuérzate y sé muy valiente. Medita en mi palabra de día y de noche. No te apartes de ella. En el libro
El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Hay un versículo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús diciéndole a los discípulos, hablándole a la gente, cuando les decía: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Evangelio de San Juan 14, 16. Y Jesús dice: yo rogaré al Padre. Oiga esto. El que consuela, el consolador Jesucristo, rogará al Padre. Y dice: y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Y este otro consolador es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo no estemos solos. Para que usted y yo tengamos consuelo, tengamos paz, tengamos dirección. Es por eso que usted y yo tenemos que clamar a Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, en la revelación del Espíritu Santo de Dios, y darnos cuenta de esa consolación a la luz de la palabra de Dios. En una ocasión, quizás esta historia usted la ha conocido, la ha escuchado. En una ocasión, en una multitud, en una feria, así como acaba de pasar la feria en la ciudad, traigámoslo de manera, personalicémoslo aquí en la ciudad. Estaba un equilibrista y empezó a poner una plataforma de lado a lado y dijo: ¿y ustedes creen que yo puedo pasar a través de esa cuerda caminando? Y la gente: sí. Y entonces él se posó en una esquina y empezó a caminar y llegó hasta el otro lado. Y la gente aplaudiendo. ¿Vieron? ¿Qué les parece si lo hago más alto? Y entonces la gente: sí, sí. Y nuevamente él siguió. Y dice: un momento, ¿qué les parece si yo subo la cuerda y me subo en un triciclo y sobre esa cuerda yo puedo pasar? Y dice: sí, sí. Y la gente aplaudió y lo logró. Algo más. ¿Qué les parece si lo vuelvo a hacer con un voluntario de ustedes en mis brazos y con los ojos cerrados? Y todo el mundo hasta escondía la mano en la bolsa, no había que hacer. Y de repente, usted sabe que así como andaban los niños, ¿va? Yo. Cállate, cipote, le dice, ni sabes lo que estás diciendo, le decía, agarren ese güiro. Yo. Se subió en la grada y se fue y se montó en la bicicleta y toda la gente preocupada. Y entonces aquel hombre empezó a pasar aquel suspenso, aquel silencio. La mamá pensaba en sus niños, la abuela en sus nietos. Dios santo, ¿ya se imagina usted? Y al otro lado terminó y aplaudiendo, aplaudiendo la valentía del niño. Y entonces la gente, oíme cipote, y el Facebook, ¿va? Decime, ¿cómo te llamas? ¿Y tuviste miedo? No tenías miedo. No, ¿y por qué yo tenía miedo? Porque él es mi papá, le digo. Y cuando mi papá me dice que cierre los ojos, yo no tengo miedo, dice. Él tenía el consuelo y la seguridad de su padre. Él sabía que su papá era experto. La gente era que no sabía que este sacón, este cipote, era hijo de él. ¿Estrategia o no? Note usted cómo es la voluntad del niño, de la niña, del bebé, del infante, cuando nosotros como adultos le mostramos seguridad. Usted, mire, hay tanta inocencia en los niños, y usted le diga, haga eso, lo hace. No, eran bromas, le dice usted. No, eso no. Después tiene que andar preocupado usted porque con ellos no se puede jugar. Hay bromas que no se pueden hacer. Tenemos que tener cuidado de cómo las hacemos. De repente usted ve que un adulto viene y juega con él de una manera, no me le enseñe eso. Y así, no. Después yo es que me meto en problema, le dan a uno. Yo que era bien apegado a los niños y jugando, inventando, no, me decían. Yo terminaba regañado y no terminaba el niño. La confianza nuestra, la suya y la mía, debe ser como este niño ante el Padre. Cuando le dice, cierra tus ojos y yo camino. La gente no va a entender por qué y cómo usted cree en Dios. La gente no va a entender o va a criticar y va a señalar su estilo de vida, su vida espiritual, su entrega a Dios. La gente le va a decir por qué hace esto, por qué hace lo otro, mira esto. No va a entender. Sin embargo, el niño no escucha las voces de la gente, el quejido de la gente. Solamente obedeció cuando el papá le dijo, cierra los ojos. Y el proceso, el proyecto se empezó a ejecutar. El proyecto de su vida y de mi vida está en las manos de Dios. Y debemos de caminar en esa confianza a Él.
Él es nuestro consolador. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el capítulo 1. Dice de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto. Padre de misericordias. Un Padre que no solamente tiene misericordia una vez, como cuando nosotros amenazamos a alguien. Que sea la última, ¿oíste? Porque si no, ¿usted qué cree que yo soy juguete de ustedes? Y como me decía mi esposa cuando me miraba regañar a mis hijos, cuando estaban niños, ¿no? Deja de estarlos amenazando tanto que siempre vas a hacer lo que yo digo. Deja de estarlos amenazando que cada vez que te pidan que los lleves, los vas a llevar. Porque a veces lo hacemos de manera inconsciente o como para poder llevarle un direccionamiento. Dios es rico en sus misericordias, es abundante en su misericordia. Que estamos afligidos, que tenemos aflicciones, sí. ¿Quién no entra en un proceso de desconsuelo, de angustia, de cansancio? Jesús se cansó. Y cuando Jesús se cansó, se acercó a aquella mujer samaritana y le dijo, tengo sed. ¿Cómo les? Judíos, samaritanos, no tratamos. Y ahí comienza un desglose en enseñanza, evangelismo. No es pecado que usted se canse. Venid a mí y yo os haré descansar, dice el Señor. Si las cosas que nosotros estamos haciendo no son funcionales, cambiemos, hagámoslo diferente. Es que la palabra de Dios es un instructivo. Usted de aquí va con la luz, con la instrucción, con el despertar, con la semilla en su mano, en su corazón, con el Espíritu Santo. Y entonces usted, con esa palabra de Dios, usted va a su casa, le empieza a leer. Vamos a ver si es cierto que el pastor leyó, a ver qué invento. Aquí dijo, 2 Corintios 1:3, dice, vamos a ver qué dice usted en su casa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. Así es plural. Usted comprueba. Y cuando usted comprueba, entonces el Espíritu Santo le va guiando. Y el mismo Dios en su palabra dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando está hablando de la buena voluntad de Dios, está hablando del buen plan de Dios, del buen diseño de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y dice en la última oración del versículo 3, Dios de toda consolación. Es que los problemas financieros, Dios de toda consolación. Es que los problemas familiares, Dios de toda consolación. Es que los problemas de país, pastor, Dios de toda consolación. Es que mis problemas de salud, Dios de toda consolación. Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos hizo. Y Él quiere que al escuchar esta palabra, entonces se conecta el corazón, el alma que viene desde la eternidad y esta palabra que es desde la eternidad y rodea la eternidad. Entonces, ¿para qué? Para que esta carne se someta y entienda que no es la carne la que manda, que no es la carne la prioridad, es lo espiritual. Pero que en la carne se manifiesta y se evidencia la gracia de Dios o aquel que no goza de su gracia, de su misericordia y de su favor. Hasta por ahí decimos cuando vemos a alguien en tanta calamidad y angustia, no, si es que no sale de una para entrar a otra, que pareciera que está fuera de la gracia de Dios. Mientras Cristo no haya venido, mientras Cristo no le ponga final al mundo, su gracia no ha caducado. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie está perdido. Solamente digo, el hijo de perdición, dijo él, que era Judas, que lo entregó, y Satanás, que no está en el combo del arrepentimiento, y sus demonios, ese no entra en arrepentimiento, ese no, para él no hay oportunidad, pero para usted, para mí, y para todo aquel que en él cree, para toda la humanidad. En el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, oiga esto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
Oiga esto, la última oración del versículo 4. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No con otro invento, no con otra forma. Mire, a mí Dios me consoló de una manera, pero a mí se me ocurre que puede practicarlo. No. Es que no, yo no estoy para ayudarle a Dios. Yo estoy para obedecer a Dios. Y en la obediencia a Dios, le instruyo de acuerdo a la palabra de Dios. Y a una revelación que el Señor nos da y el Espíritu Santo nos lleva en ese acuerdo. ¿Le ha parecido a usted? Yo creo que ha tenido estas cosas, porque yo creo que no solo yo. Que cuando su pastor predica, su servidor predica, entonces, le digo aquí porque es fácil dudar de la palabra de otro, pero está bien, en todo momento. Predico y de repente usted dice, no me parece, pero usted empieza a indagar, a estudiar. Por eso es que el pastor dijo eso. 2 meses más tarde, 3 meses más tarde, 6 meses más tarde. O quizás en una predicación, otra predicación. Por eso es que aquella vez, por eso dice la palabra del Señor nos envía, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Para que en ella usted y yo podamos ser fortalecidos y entendidos. Y entonces en esa manera llegamos a la unidad de Cristo en el pensamiento, a la unidad de la revelación. Vea esto. Negarse a la voluntad de Dios es negarse a llegar a buscar la unidad o a procurar la unidad. Hay personas que creen en Dios y que bueno, pero se niegan a la unidad del cuerpo de Cristo cuando usted y yo podemos hablar con ellos y decirle, mire, ¿qué cree usted de este pensamiento? Mire, de ese tema no hablemos. Yo estoy en mi posición y aquí nadie me va a sacar. Somos cristianos, pero con ese tema, olvídese. O sea que de ahí para allá, hasta ahí llega nuestra unidad. Y muchas veces en cuestiones familiares, sociales, no digamos políticas, que cuando usted esté allá, yo me resuelvo con ustedes. Yo le digo, ¿y entonces qué aprendió en la iglesia? Yo le voy a decir. Si ustedes lo ponen de presidente, de alcalde, de diputado, y usted hace las cosas al revés de la Biblia o en contra de la Biblia, ahí sí yo voy a publicar. Este fulano que está de alcalde, de gobernador, estuvo en mi iglesia, allá en la Lima, le puedo decir yo. Y ahora le digo públicamente que aprendió en los cultos, no aprendió nada, mamá le voy a decir. Y usted va a leer, tal vez lee, o no lo lea. Allá está aquel pastor que dijo, y si está de buena va a decir, ay, pastor, y si está de mala, a ver qué va a decir. Diga, yo no soy de esos, diga. Porque al menos yo eso haría. Le digo un montón de siervos, pastores que tienen un montón de gente gobernando. Porque hay gente que dice que yo soy su pastor y no se congrega aquí, pero saben que yo los regaño. Ahí vienen a medianoche. No, de veras, no sabía. No sé si no sabía o no quería saber, le dije yo. Pero ella sabe, le dije. No, está bueno. Se me pierden por 2, 3 meses. Y me mira que ya están. Porque a veces no les gusta la dirección. No les gusta la corrección bíblica. Porque no es un pensamiento humano. Necesitamos entrar en este entender de Dios. Mire, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién no tiene tribulaciones? La tribulación, oiga esto, la tribulación es parte del proceso. La tribulación no es el problema que usted y yo nos metimos, por eso se lo mencioné al principio, que usted y yo nos metimos por desobediencia. Tribulación no es el problema en el cual nos encontramos por falta de no obedecer la palabra de Dios ni a nuestras autoridades espirituales. Porque yo me metí en un montón de problemas y no eran tribulaciones mías, me metí en problemas espirituales y emocionales por no obedecer la palabra de mi pastor, de mis maestros, de mis mentores, que era la palabra bíblica, no era el consejo o el antojo de un hombre, era el consejo bíblico. Y como no lo seguí, después yo no hallaba ni qué hacer. Y cuando iba donde ellos me decían esto. Entonces, en una ocasión, a mi esposa, yo creo que les ha contado y lo hemos transmitido. Así le dijeron, ¿y dónde se mete tanta palabra? Y se le dijo. Porque cuando uno tiene un problema se agobia.
La emoción. ¿Se ha fijado cuando los niños no pueden ni hablar porque calme muchacho, se va a ahogar? Le digo porque yo así era. Calmate que te van a salir los ojos, me decía, ¿no? Era la desesperación, la cólera que yo tenía. No pueden ni hablar uno. Cálmese. Aquiete el alma y despierte el espíritu. No se guíe por las emociones y los impulsos, sino por qué, por la instrucción de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa. Dice las tribulaciones, el que nos consuele en todo problema, en toda circunstancia, en toda situación, sí, pero diferenciemos. Hay problemas que nosotros no los buscamos por desobedientes. Y hay tribulaciones que nos vienen, oiga esto, y tanto aquel problema como la tribulación nos ayuda a crecer. Porque Dios es un Dios que es rico en misericordias, que nos ama, que nos cuida, que está pendiente de nosotros. Que nada de lo que nos sucede sea para mal, sino para bien. Es difícil, hermano. En esta carne, enseñarle a esta carne a esperar no es fácil. Decirle a la mente, deja de estar pensando en eso y quiero dormir. Oh Dios, Señor, ayúdame. Que si yo pudiera me pego mi cocazo, pero me da dolor de cabeza más, no voy a dormir. Ayúdame, Señor, a dormir. Porque empezamos a pensar y a pensar. Yo lo he vivido, yo creo que no solo usted. Yo creo que la última vez que yo transcurrí no orando. Pastor, sí, no, yo hice vigilia no orando, pensando. Y en ese pensamiento me regañaba solo, muchacho. 4 de la mañana, digo, no te pensás dormir. Sin dormir. Así le decía, pero y ya ni quería ni mirar el teléfono, porque no. Y mientras ni los gallos cantaban. Cuando los gallos empiezan a cantar, decía, ya vamos por las 3:30, decía yo. Y es difícil, yo sé no digamos cuando hay problemas graves, porque para mí eso no es un problema grave, hermano. Situaciones adversas, que uno puede sobrepasar, pero situaciones graves. Y cuando uno tiene un problema grave, es que es tanta la preocupación, ¡pac!, como que colapsa el cerebro. Y la gracia de Dios es como cuando la computadora de esos carros automóviles nuevos se apaga para que no se funda. Así es la gracia de Dios. ¡Pum! Mire, es que me quedé dormida, pero usted no tiene, de la nada, era tanto me fundía, dice el Señor, mejor lo anestesio yo antes de que le dé un paro cardíaco, antes de que le dé un derrame a esto, a esta, se le va a morir y lo ocupo en el ministerio todavía. Entonces el Señor viene y nos duerme. Y ni cuenta nos damos. Y nos despertamos con una dolencia en el cuerpo, con un dolor, porque no tenemos paz. Como que el Señor nos pone una camisa de fuerza, o te dormís, como aquel que está en el psiquiátrico, pero nos dormimos. Cuando el Señor les dice, antes de dormir, confíen. Oiga esto, no solamente descansen. Dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, vivir confiado. Entonces, el que duerme confiando y creyendo en la voluntad de Dios, lo disfruta. Descansó, un poco. Digámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él mientras estamos en el descanso, en el reposo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mire, yo lo pasé. Le pongo un ejemplo, yo lo pasé. Un ejemplo. Y yo me voy al espejo y le digo, mire, Jovelito, mire, Jovelito, su papá se murió, su mamá está lejos, su pastor, y no debe estar llamando a su pastor, ponga las barbas en remojo como un día le dijeron, y con el Espíritu Santo empiece a orar. Escriba, plantee. Yo me pongo a hablar conmigo mismo. ¿Sabe qué me dice la pastora? ¿Qué haces, en vez? Estás meditando, vamos. Y ya rato, tenés como 3 horas en silencio. Cuando ella me mira que ando en silencio, escribo por allá, y ella ya me entiende, no hago nada. Hasta mis hijos, venga para acá, le digan a la niña, o cuando ya a los nietos, venga, deja a su abuelo solo ahorita, porque tengo que resolverme en este asunto. Porque yo soy así, le voy a decir, venga, aparece ahí. ¿Y usted? No, yo no le voy a hablar a usted como me hablo yo. Dice la palabra del Señor en Gálatas, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre. Porque es que significa que si usted y yo ya pasamos un proceso, oiga esto, imagínense que yo ya pasé un proceso, o que usted ya pasó el proceso, y yo vengo donde usted le digo, fíjate que tengo este problema. Ay, pastor, de lo que se preocupa usted.
Lleva 3 noches sin dormir. Ay, hombre, nada, no le pare bola. ¿Cómo no le voy a parar bola? Si yo estoy que me ahogo por eso. Eso me pasó hace 15 años. Imagínese. Si a usted le pasó hace 15 años, usted ya ni se acuerda de eso. Yo estoy en eso todavía. Dígale a un niño que un confite no es importante. Dígale a un niño, mire, a mí no me venga con cuentos. ¿Qué día el niño que 8 cuartos? Quizás no llore porque tiene miedo que le dé un par de vasos, pero lo primero que hace es llorar. Dígale a alguien que se está muriendo por un bajón de azúcar, que un dulce no es importante. Lo mismo que le diga a un niño. Es la importancia. Ay, pastor, para un niño, una tontería que nosotros le llamamos. Nosotros le podemos decir cualquier título a un churro, a un confite, a un bombón, a cualquier cosa. Si este es un desperdicio de refresco, de jugo, hijo, que para él o para ella, su vida. Porque esa es la felicidad, esa es la prioridad del niño. ¿Cuál es su prioridad y mi prioridad? Y cuando en nuestra prioridad no tenemos respuesta, yo soy el consolador, dice el Señor. Y de la misma manera que yo los consuelo, consuelen a otros, enséñenles a otros. De la manera que ustedes crecen, enséñenles a crecer a otros. Por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo nos consuela Dios, iglesia amada? Amados, usted sabe cuánta misericordia Dios ha manifestado con su vida, con mi vida, con la humanidad sí, pero con nosotros, con cada uno de nosotros, usted mismo sabe. Yo no lo digo por vanagloria ni por vergüenza, pero yo a veces digo, yo le costé bastante a mis líderes, mi pastor, todavía les digo constante. Y él lo sabe. Ay, Joel, ¿cómo? Vamos a platicar. Le seguimos costando, ¿por qué? Porque todavía no estamos en este proceso, en esta formación. Porque a veces tenemos preguntas, interrogantes, ideas, situaciones. ¿Y qué sucede cuando los hijos son adultos? Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando me decía mi papá, ¿qué vas a hacer más tarde? No, voy a ir al campo. Cuando vengas, espérame, porque necesitamos platicar. Ay, que mi papá me diga a mí que necesitamos platicar. No, mejor me hubiera dicho antes de jugar, ni ganas de jugar, mejor no ganas de jugar fútbol. Yo no quería, ¿no? O que el pastor me dijera, Joel, ¿qué va a hacer el domingo después de la dominical? Que es un ratito, vamos a platicar. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Dónde me dieron? No hay nada donde meter, ¿no? ¿Sabes cuando siento algo similar? Cuando me dicen mis hijos, papi, fíjate que necesito platicar un asunto serio con vos. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué será ahora? Porque son los hijos después, ¿ah? Ya sea por un consejo o por una decisión. Porque nuestros hijos toman decisiones y nos vienen y nos dicen a nosotros nada más. Margarita me queda viendo así, ¿cuándo me va a decir así? Aquella se ríe de los nervios, ¿no? Porque es cierto. Hay momentos en los cuales nosotros no podemos cambiar las decisiones de ellos. Bueno, hijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Busquémosle solución a este asunto. Porque deshacerlo no podemos. Repito, consolar, su asignación y mi asignación como hijos de Dios es consolar, es enseñarle a la gente de la manera que Cristo nos enseña a nosotros. De esa misma manera, de esa misma forma, de ese mismo direccionamiento. Dice el versículo 5. Porque de la manera que abunda, oiga esto, que abunda en nosotros las aflicciones en Cristo. ¿Tienen bastantes aflicciones? Sí, unos dirán, no tanto, pastor, pero sí hay aflicción, pastor. Entonces dice así, mire, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Por nuestra consolación. Hay una escena que me llama la atención y que ahí está por las redes, por Instagram, por TikTok, Facebook, que se deriva de la hermosa, y si no la ha visto, yo le digo que la mire, y si ya la vio, no importa, yo la he visto 7 veces y por pedazos la he visto como 10 veces, Pablo, apóstol de Jesucristo, la película, y Pablo
Está con el centurión que lo sentencia a la muerte, platicando y conversando, y le dice, ¿has navegado alguna vez? Le dice, sí, le dice. Es como cuando tomas en tu mano, le dice, un poco de agua del océano, y esa agua se va diluyendo de tu mano, le dice. Ese poco de agua en la mano es como la vida del ser humano, dice, que se diluye, y por esa vida vive, dice. Sin embargo, nosotros los que creemos en Cristo Jesús, dice, vivimos en la dimensión, en la vasta dimensión del océano. Significa que será suficiente la gracia de Dios. ¿Será suficiente la gracia de Dios para usted y para conmigo? Le menciono, en 2 de Corintios también capítulo 12, versículo 9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice Pablo. No me voy a avergonzar de mis debilidades. Oíme, ¿qué tan fácil pecamos? Facilísimo. Pero le estoy pidiendo a Dios para que Él me fortalezca. Si usted hace un análisis de su vida cristiana, usted se va a dar cuenta en qué áreas de su vida, cuáles son las actitudes y las acciones que usted ya no es lo mismo que antes. Que era rápido para discutir, para pelear, para hablar, para tomar impulsos y decisiones, para pecar, para hacer lo incorrecto. Hoy con el conocimiento de Dios, creciendo en la palabra de Dios, en el proceso formativo, nos encontramos y nos damos cuenta que no somos los mismos de ayer. Que hay un cambio de Dios, que hay una operación de Dios en nosotros. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oiga esto, no es que se goce en pecado. No está diciendo me gozo en el pecado. Me gozo en la debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? La lucha. ¿Cuántas veces? Hace como 3, 4 días veníamos en una carretera. Imprudentemente se metió el tráiler, un tráiler que se metió. Y tuve que frenar, arrinconarme. La pastora me quedó viendo, yo creo. ¿A qué hora abre el carro la puerta y se le guinda ese tráiler y le dice sus cosas? Ella conoce al hombre viejo en mí. ¿Ah? Entonces, o el gadareno que estaba allá, que me quería meter, ¿va? Y recuerdo que, qué bárbaro, le dije yo. Como pude, me fui más adelante, le pasé al tráiler. Y como habíamos transcurrido como 2 cuadras, después de eso me dice, pero lo lograste, amor mío. ¿El qué? Le digo, sí, me lo quité, le digo, y ni modo. Gracias a Dios, no, me dijo, de no hablar ni murmurar, me dijo ella. Ella no estaba pendiente del golpe, sino del golpe espiritual que yo podía tener como hombre de Dios, como pastor. Y créame, yo sentí, estoy aquí como que una lucha, un pleito. Esa es debilidad, hermano. En eso dice Pablo, me gozo. Me gozo en que soy débil, porque me doy cuenta que en esa debilidad me fortalezco en Cristo Jesús. Otras veces en esa debilidad yo caigo, hermano. Y me da una vergüenza, me da una pena. No conmigo mismo solamente, sino quizás con mi esposa, con alguno de mis hijos, pero con Dios. Porque entonces no gozo, no echo mano de la fuerza de Dios, sino que me dejo llevar por la debilidad. Y es donde nosotros pecamos. Pero cuando pecamos, dice el Señor, que abogado tenemos ante el Padre. De esa misma manera, hermano, tenemos que consolar. El mismo Pablo le dice a los Gálatas, ey, tranquilo, enséñenle a la gente con mansedumbre. ¿Saben por qué? No vaya a ser que a la vuelta ustedes se encuentren en el mismo pecado, haciendo lo mismo. O sea, enséñenles con cuidado, corríjanlos con amor. Porque no todos somos perfectos en esto. En el versículo 5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Y mire qué hermoso es esto. Dice, pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera, dice,
en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo le está diciendo a la iglesia, y cuando dice Pablo, nosotros, Pablo está hablando y decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del flagelo. No que me dio mi papá, yo le puedo enseñar a usted los castigos que me dio mi papá y mi mamá, por rebelde, por insujeto, por no honrarlos. No, Pablo no, por predicar la palabra de Dios. Naufragio, casi me ahogo, medio muerto, apedreado. Y entonces, eso dice Pablo, ¿sabe qué? Es un privilegio. No es que nosotros nos vamos a lanzar, hermano, de manera imprudente. Yo soy cristiano. Y hay 3 hombres que dicen que si uno les dice que Dios les bendiga, lo golpean. Les voy a gritar 10 veces. Más de 10 golpes le van a dar. Y entonces me va a decir a mí que lo vaya a visitar al hospital. Si no es que por vergüenza se queda solo en la casa, curándose, ¿va? ¿Y por qué? Bueno, yo no lo estoy mandando a eso. Eso es imprudencia. Eso es no leer, no tener lectura de los tiempos. Va a haber un momento que aquel que no quiere saber de Dios, oye esto, va a ser acogido, va a ser abrazado, doblegado por alguna situación que lo único que le va a hacer, usted o yo vamos a estar cerca. Mire, aquí entre nos, no aguanto el dolor. Ayúdeme a orar. Aunque sea la única vez. Y nunca más le voy a... Pero ese es el momento donde ellos manifestaron su necesidad de Dios y Dios se manifestó a ellos. Buscadme y me hallaréis. No solamente está diciendo a usted Dios que cantamos todo el tiempo, hermano. Dios es un Dios de todos y para todos. Amén. Es un Dios de misericordia, un Dios de paz. Justos. Sus juicios son justos, rectos. También es fuego consumidor, pero es un Dios de todos. En el Evangelio de Lucas 22:42 dice que Jesús diciendo, Lucas 22:42, Jesús diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en aflicción. Dice una versión que Jesús comparan esta oración de Jesús cuando le decía al Padre, Padre, así como permitiste que Isaac no fuese sacrificado y le salvaste la vida, si puedes hacer que pase esta copa de mí, pásala sin que yo la beba. Mire qué lindo, qué hermoso comparativo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire cómo dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No le dijo, no te preocupes, hijo de Dios, Jesucristo, Dios, Mesías, Yeshua, nada te va a pasar. No. ¿Te hace falta fuerza? Aquí hay más. Y nos vemos al rato. ¿Se imagina usted, hermano? Póngase en ese tramo, no de niñez, sino de adulto, donde a veces sentimos que hasta nos duelen los pulmones de respirar, que hasta nos cuesta respirar porque no sabemos si llorar por pena o qué, por dolor o angustia. Ya no aguanto, Señor. Espérate un momentito. Te voy a dar aquí un tanque de oxígeno para que respires mejor y sigas haciendo fuerza. Yo te consuelo, yo te fortalezco. No. Yo quiero que me salven. Sí, pero necesitamos aprender el proceso. Necesitamos ser fortalecidos. La prueba, este comparativo, la prueba que Dios permite es como el examen que nos ponen en la escuela y en el colegio. Y el maestro así ve, supervisando. Con todo el respeto de los maestros, ¿no? El diablo así ve, a ver quién peca. A ver quién va a chepear. Nos sentimos solos. Nos sentimos, es más, ¿sabe qué? Dice el Señor que el Espíritu Santo nos va a recordar. Y significa que recordar es lo conocido. Recordar, diga conmigo recordar. Es que vamos a recordar lo conocido, lo que conocemos, lo que entendemos, lo que sabemos. El Espíritu Santo no le va a dar chepia. Mira, ¿sabes qué? Vos no estudiaste la 4, la 5. Te la voy a decir. Mamá, no. Ese no es el Espíritu Santo. Y si le dijeron así, eso no es de Dios. Y un milagro, pastor. No.
véngame con otro cuento, hablemos que otra cosa, o sentémonos a discutirlo bíblicamente. Pero Dios dice que Jesús le dijo, y el Espíritu Santo recordará todas las cosas que yo os he hablado, que yo os he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? Esto. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué estudió? Entonces en el examen se va a acordar. El Espíritu Santo le puede ayudar. Pero lo que usted y yo no estudiamos, naranja y limonada, papá. Y qué rico con este calor. Es así. Cuando Jesús viene y le dice, está en angustia. Y Jesús le dice a los discípulos, oren conmigo, y aquellos no pudieron orar con él. Cuando Jesús viene y el ángel le apareció, imagínese usted, dice, y se le apareció el ángel del cielo. ¡Aleluya! Carro de fuego, gente de a caballo, mejor me voy para el cielo. Y le dijo al ángel, vengo solo a dejarte más fuerzas y me voy. Ah, no. ¿Pero qué me venía a llevar? No, papá. Tiene que morir en la cruz. Tiene que pasar el proceso. ¿Cuántas veces quisiéramos? ¿Cuántas veces usted ha dicho? Yo sé que más de alguno lo ha dicho, porque en alguna ocasión, como quisiera que pasaran estos 3 días volando y llegara ya más bien un miércoles. Porque o solo uno sabe lo que le toca, ¿no? Tenía años de no estudiar yo como exigencias universitarias, ¿no? Dios mío. Hasta mi esposa salía recitando los temas ahí. Amor, yo que te miro que no estudias, me decía, no, cálmate, le digo, yo no quiero, exigido, yo decía, como quisiera que pasara el tema del examen, pero que pasemos de angustioso, hermano. 50 años, 20 y pico de años que yo no había a la universidad. Y estar estudiando tanto guía, las pruebas que usted y yo tenemos, que nos permite el Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo conozcamos y entendamos que Él está con nosotros y que usted y somos promovidos. Si no pasamos la prueba, no somos promovidos. Si el niño no pasa el examen, no es promovido. Esas son las pruebas. No es que estamos abandonados, es que es necesario que usted y yo pongamos en práctica lo aprendido. Muchos ángeles pueden estar a nuestro favor, pero lo único es que Dios nos está fortaleciendo. Él es el consuelo. Le leo el versículo 7, dice, del versículo 7 de Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, dice Pablo, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, oiga esto, también sois en la consolación. Es cierto que sus preocupaciones no las sabe todo el mundo. Es cierto. Y algunas que usted pasó, ni yo me las di cuenta. Pero sí las supo otro hermano, otra hermana. Y seguro estoy que no solo usted oró por eso, sino que 2 o 3 estaban orando. Hay otras situaciones que usted vive, que las sabemos varios, y estamos orando por ellas. Amén. Por eso dice, estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro que ustedes están firmes en esa esperanza. Sabemos que así como soy compañeros en la aflicción, como se comparten las aflicciones, las preocupaciones, los días de angustia. Viéronme, que me costó dormir. Es que estaba pensando en que tengo un problema. Es que no tengo quietud. Mira, no puedo descansar, no puedo sentarme, siendo incómodo, incómoda. ¿Por qué? Y le comparte a alguien. También así viene después. Mire, hombre, mira lo que hizo el Señor. Más parecía trompo todo el día, yo que no me podía ni sentar. Y el Señor, es más, ya lo había hecho usted. Y no me habían avisado. Más preocupado de la nada yo. Dice también, así también en la consolación. Si hemos sido consolados con Dios, consolamos a otros. Lo que usted está viviendo no es una causa de sufrimiento sin propósito. Es un proceso de enseñanza con propósito para que usted le enseñe a otros. Más los hijos, algunos, no todos. Y en algunas ocasiones el esposo o la esposa. Cuando uno de los dos le dice, es que yo te he dicho, ay, ya va con el mismo cuento, esa historia ya me la sé de memoria, sí, y se la recitan. Ah, bueno, entonces aprenda, le dice, ¿no? Ni porque te la sabes de memoria la historia, aprendes obediencia y crees en Dios. Se sabe la historia, se sabe en la Biblia, pero no practican fe.
se saben todos los rituales, pero no practican adoración y fe genuina en Dios. Entonces, es creer por la palabra de Dios. Porque, hermanos, no queremos, oiga esto, que ignoréis. Y Pablo no se pone como el superhombre, como el superapóstol o superpastor. Mire cómo le está diciendo aquí, ¿ve? Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, Pablo. Porque si usted tiene tribulaciones, nosotros también tuvimos. Y mire lo que le dice Pablo, ¿eh? Que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Oiga esto, se nos fueron las fuerzas. Pablo se quedó sin fuerza, sí, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida. Nos sentimos que nos mataban. Pero sus oraciones. Y no ignoren que nosotros también pasamos tribulaciones. Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros, oiga esto, qué hermoso, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mire que tanta sentencia de muerte, que tan fuerte y poderosa era la aflicción, que Pablo perdió las fuerzas de que en ese momento se iba a morir, pero que si su asignación no había terminado, Dios tenía poder en resucitarlos. Yo sé, hermano, humanamente, yo sé lo que significa cuando alguno de ustedes dice, yo me siento morir, pastor. Me siento morir, siento que el mundo se me vino abajo, siento que todo esto se me destruyó, no le encuentro ni pies, ni cabeza, ni salida. Yo sé lo que significa. Humanamente, yo sé lo que significa. Yo no sé qué tan amargo lloró el apóstol Pedro, pero yo sé que he llorado también amargamente delante de Dios. Por desobediencia o por falta de revelación, o por falta de desarrollar fe, o por impaciencia y no esperar en el Señor. Yo sé lo que significa esto. Y les digo yo amargamente que uno, es más, no sé ustedes, a mí me ha pasado que se me van las ganas de llorar. Ya no tengo más llanto. Y lo único que me queda es guardar silencio en el Señor. Y entonces recuerdo cuando el Señor me dice, pareciera, es que solo así me puedes prestar atención, me dice. Cuando estás agotado y dejas de pensar, calla tu mente, calla tu boca, acalla tu alma y escúchame, dice el Señor. Es así. Y Pablo dice, y aunque me hubiesen matado, en Él, para no confiar en mí, para no confiar en mi fuerza, para no confiar en mis contactos, para no confiar en alguien, es que nadie me ayuda, para no confiar en mí, sino, dice, en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Qué cosa está perdida? ¿Qué usted y yo tenemos perdido? ¿Qué usted y yo no tenemos esperanza? ¿Qué cosas en nuestra vida no tienen esperanza? En un momento de la vida, cuando mis hijos crecían, yo no tenía esperanza de que mis hijos estudiaran secundaria, colegio, colegiatura y mucho menos universidad. No tenía esperanza, yo no tenía esperanza de eso. Y yo oí decir, la gente critica y que critiquen lo que quieran criticar, los pactos. Yo dije, Señor, yo voy a hacer pactos contigo por la educación de mis hijos. 3 años consecutivos hicimos pactos por la educación de mis hijos. Los 3 tuvieron en ocasiones pecados y si no siguieron, ya es asunto de ellos. No es asunto mío. La decisión de salirse de la universidad y no seguir estudiando fue de ellos, no mía. Pero Dios abrió puertas. Cuando no hay esperanza, Él resucita lo que usted y yo aparentemente vemos muerto. Yo no le veo futuro a fulano, yo no le veo futuro a... ¿Y desde cuándo somos videntes, pues? ¿Y desde cuándo Dios nos ha puesto a nosotros para leer el futuro y decirle, mire, dentro de 10 años haga esto, hijo, que usted va a ser ingeniero? No, hermano. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Instrúyelo en mi camino, no en el tuyo, dice el Señor. Y le serán revelados a usted y a él, o a nuestras generaciones, su gracia y su favor. Quiero caminar en la conclusión con esto. En el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Oiga esto, nos libró, nos libra, y no por eso, por lo que me pasó ayer, yo voy a dejar de predicar. No por lo que le pasó a usted hace 5 años atrás, o la semana pasada, o el año pasado, va a dejar de tener fe en Dios. No, seguimos teniendo fe en Dios, dice Pablo. Sigo predicando de la misma manera. ¿Por qué? Porque el que me libró nos librará, y también en quien esperamos que aún nos libre de la tan grande muerte. En el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cómo así? Hay cosas que usted y yo las podemos hacer en el Señor. Hay asignaciones del cielo que usted y yo las podemos hacer. Hay asignaciones de parte de Dios que usted puede orar por alguien y ser sanado. ¿Y qué dice Pablo? Si yo puedo orar por alguien y ser sanado, pero me ayudan sus oraciones, dice Pablo. Las oraciones de todos. Por eso dice, orar los unos por los otros. Unos por los otros. Imagínese. Que la hermana Francisca está tranquila. Se me vino a la memoria, dice, la nuera de Esperanza, Margarita, ¿cómo es que se llama? ¿Y yo para qué orar por ella? Inmediatamente va. Porque quizás la colaboración de la oración de ella le da fortaleza para la batalla que ella puede estar librando. La situación que estamos viviendo. Dice, hasta en voz alta le decimos, me acordé de fulano de tal. 2 nombres y 2 apellidos. Miren ustedes, qué raro, dice, qué raro. Póngase a orar y bendígalo. Dios le está diciendo, intercede por él, ora por él, clama por él, porque ese está con tanta angustia que no sabe qué hacer. Y a ti, que tienes crecimiento, a ti que eres colaborador, cooperador en el reino de Cristo, oremos los unos por los otros. Personas, ciudades, naciones, y quizás personas que no conocemos, hermano. Pero Dios usa de esa manera, de esa forma, establece. Usted y yo somos consolados para consolar. La consolación de Dios a nuestras vidas no anula el proceso que tenemos que vivir, pero sí nos fortalece, nos ayuda a poder crecer y ver en el proceso la salida correcta. No un atajo, hermano. No un atajo. Por experiencia se lo digo. Yo he tomado atajos en procesos, en situaciones de la vida. Tomo un atajo, salgo a un camino, pero todavía el proceso yo no lo he terminado. Y lo que en Cristo Jesús, lo que como hijos de Dios, lo que como iglesia, usted y yo somos llamados a cumplir, lo debemos de cumplir. Otro día yo les contaré de ello. Yo pasé 3 años y medio en miseria. Cuando le digo en miseria, es en miseria, por no obedecer el llamado de Dios a la asignación del ministerio pastoral. Yo me hacía el loco por otras cosas, pero Él estuvo ahí para consolarme. Aun cuando somos rebeldes, Él está ahí para consolarnos. Él está ahí para perdonarnos. Él está ahí para dirigirnos. Póngase sobre sus pies, por favor. Recuerde lo que le dijo el Padre a aquel niño intrépido. Cierra los ojos.